Muy buenas tardes, bienvenidos a esta Smart City Santiago del Estero, esta notable concurrencia que ha sido a lo largo de estos 2 días maravillosos de esta exposición internacional en esta capital de la provincia de Santiago del Estero, con llegada a la República Argentina y al resto de los países de Sudamérica. Maravillosa concentración, más de 250 exponentes nacionales, internacionales, y estamos casi en la culminación de esta jornada, con lo cual, estamos a punto de invitar y darle la bienvenida al último expositor que vamos a tener en esta jornada. Hay una gran expectativa, justamente por la presencia del profesor Carlos Moreno. Quiero destacar que es una de las personalidades más codiciadas de exponer en distintos lugares del mundo. Ha tenido que seguramente marcar y destachar y tachar y volver a destachar la agenda durante estos días, pero culminó llegando a Santiago del Estero. El profesor Carlos Moreno, aparte también, recordemos, en estas jornadas, dio una suerte de talleres a los señores intendentes de distintas ciudades de la República Argentina que han llegado a Santiago del Estero, por supuesto, a familiarizarse con este tema que es la exposición que hemos tenido en estos días. Carlos Moreno es profesor asociado a la IAE Paris Business School de la Universidad de París Panthéon-Sorbonne en Francia. Es cofundador y director científico de la Cátedra Emprendimiento, Territorio, Innovación, que es el ETI. También es investigador multidisciplinario en raíces en el control inteligente de sistemas complejos. Es una personalidad, claro está, en la investigación científica de renombre mundial. Es uno de los artífices de un vasto movimiento internacional para que la ciudad inteligente sea, ante todo, una ciudad humana, sostenible e integradora. Carlos Moreno es ahora uno de los investigadores pioneros de las ciudades inteligentes, decíamos, pero también del universo sostenible, que también propone soluciones. Desde 2014 se ha centrado en la convergencia del triple cero, que es cero carbono cero, pobreza y exclusión. Tras su encuentro, ha tenido unos encuentros maravillosos con su amigo, el Premio Nobel de la Paz, el profesor Muhammad Yunus, que le inspiró en el texto homónimo que tiene. Y hay un concepto que seguramente lo vamos a poder disfrutar esta noche, de investigación conocido en todo el mundo, que es Ciudad los 15 minutos. Hay una extensa trayectoria del profesor Carlos Moreno que sería realmente largo enumerar, pero el tiempo lo queremos poder disfrutar con él. Quiero pedir un aplauso para darle la bienvenida al profesor Carlos Moreno. Que sea sostenible, sonoro. Muchas gracias, profesor, por estar con nosotros en Santiago del Estero, Argentina. Gracias. Bueno, muchas gracias por esta invitación, señor gobernador, señora intendente. Bueno, soy muy malo para todos los protocolos, entonces a todos y a todos, cualesquiera que sea su función, los saludo hoy y les agradezco la presencia para esta charla de 45 minutos sobre mi trabajo de investigación en nombre de mi equipo de la Universidad París Panthéon-Sorbonne, como se ha dicho hace un momento, y saludo a mi colega y amiga Catherine Gall, directora ejecutiva, que debe estar por aquí si ha podido encontrar un asiento. No ha sido fácil. Entonces, voy a expresar lo que significa hoy en día este concepto de la revolución de la proximidad que estamos liderando a nivel mundial, que se conoce como la ciudad de 15 minutos. Este concepto le ha dado efectivamente la vuelta al mundo en los 5 continentes, en muchas ciudades, regiones, territorios, grandes, medianas, pequeñas. Y claro está, es un orgullo de haber comenzado esta investigación desde cero
y hoy en día verla presente en muchas partes con contextos diferentes, sociales, económicos, culturales, políticos, religiosos. Siempre digo, comenzando mis conferencias, que cuando se habla de la ciudad de 15 minutos, realmente cuando se propuso este concepto, hablamos de la ciudad de 15 minutos, los territorios de la media hora, la ciudad de los 15 minutos para las ciudades de mucho más alta densidad, el territorio de media hora para áreas de media y baja densidad, en las que toca tomar en cuenta distancias mayores y por lo tanto integrar algunos aspectos de movilidad que no son solamente a pie o en bicicleta. Y siempre digo que lo menos importante de este concepto es el número de minutos, 15 minutos, 30 minutos. Hoy en día tenemos en el mundo entero el territorio de los 20 minutos, los vecindarios de 10 minutos, los barrios de 5 minutos. Ahora lo estamos llamando de una manera más genérica, ciudades y territorios de X minutos. ¿Qué es lo que queremos fundamentalmente expresar? Estos dibujos que están en la pantalla hacen parte de lo que le dio la vuelta al mundo en el 2020, cuando mi amiga, la alcaldesa de París, Ana Hidalgo, adoptó este concepto en noviembre del 2019 como elemento central, columna vertebral, como ella lo dice, de lo que fue su campaña electoral victoriosa para su reelección en el 2020, en la elección de marzo y luego de junio, dado la llegada del COVID. Este dibujo dio la vuelta al mundo porque representa lo que con la alcaldesa se propuso para París, transformarla más allá del combate climático, más allá de la reducción de emisiones de CO2, más allá de la peatonalización, más allá de tener pistas de bicicleta. Quisimos igualmente integrar los aspectos económicos, los aspectos sociales y todo lo que concurre realmente a mejorar, elevar, incrementar la calidad de vida de los ciudadanos. Entonces, París tenía ya una tradición de pionera frente al cambio climático. París acogió la Conferencia de París del 2015, la Copa 21, cuando se firmó el Acuerdo de París. París tenía ya una ventaja sobre la peatonización de las calles, los carriles de bicicleta, el cierre de las autopistas urbanas para transformarlas en parques, como fue al lado del río Sena. Pero la alcaldesa, cuando en noviembre del 2019 me dijo, yo quiero que tu concepto sea el eje de mi campaña electoral, estamos hablando de crear una serie de servicios que puedan irrigar el conjunto de la ciudad para darle más accesibilidad a todos los habitantes en toda la ciudad con las cuestiones que fueran más apremiantes, más esenciales para disminuir la huella carbono, pero igualmente para aumentar el tipo de servicios que se pueden tener y que son indispensables para tener una mejor ciudad para todos. He recibido efectivamente muchos premios a nivel internacional del mundo del urbanismo, del mundo de la arquitectura, y he oído hace poco, efectivamente es muy común, muy corriente, que me llamen arquitecto Moreno, pero no soy arquitecto, no soy urbanista. Yo vengo del mundo de las matemáticas, del mundo de la ciencia, de la computación. Hace 20 años trabajo en ciudades y efectivamente recibiendo premios de arquitectura a nivel francés o a nivel mundial o premios de urbanismo, es un honor
efectivamente, pero significa simplemente que esta comunidad de las ciudades, los profesionales de la arquitectura, el urbanismo, me consideran como uno de ellos. En octubre del 2022 recibí de la parte de ONU Habitat, la división de la ONU que se ocupa de las ciudades, el premio que se llama el Pergamino de Oro, que es el más importante premio mundial de urbanismo de la ONU. Y de todos los premios que he recibido, pienso que este es el más importante porque refleja no tanto la personalidad de Carlos Moreno, sino refleja que este concepto, la ciudad de los 15 minutos, se convirtió en un movimiento mundial que ofrece una nueva narrativa para el desarrollo urbano sostenible, en la prolongación de la nueva agenda urbana, en particular después del COVID-19 y frente a la amenaza del cambio climático. Este premio es importante porque traduce, más allá de una persona, el hecho de que este concepto es un movimiento mundial que ha sido hoy en día retomado por múltiples personas en el mundo entero, alcaldes, alcaldesas, presidentes, presidentas de metrópolis, gobernadoras, gobernadores, presidentas a nivel de ciertos países, pero igualmente el sector económico. Hoy en día muchísimos nuevos modelos de negocios se crean en ciudades a partir de este concepto y claro está, los ciudadanos que quieren implicarse en la vida de la ciudad. Es interesante comprender la génesis de este concepto. Fui uno de los pioneros y Ricardo Zapatero lo sabe, mi gran amiga Pilar Conesa, curadora de este evento en Barcelona, que fui uno de los pioneros de la Smart City como visión tecnológica para desarrollar soluciones a partir de sensores, de actuadores, de software, y desarrollé durante mucho tiempo, del punto de vista de las matemáticas y ciencias de la computación, soluciones tecnológicas para las ciudades. Creo que Smart City Expo World Congress en Barcelona he participado casi desde el principio, 12 años ininterrumpidamente. Pero en el 2005, en ese entonces alcalde de Londres, Ken Livingstone, creó una organización mundial de ciudades porque él dijo de una manera visionaria: el enemigo más importante para las ciudades es el cambio climático, porque las ciudades producen lo esencial de CO2, consumen la mayoría de energía, producen lo esencial de la riqueza y son los lugares donde se produce la pobreza. Esa organización, que se llamó el C18, 18 capitales mundiales, se convirtió en el 2010 en una organización mundial que se llama el C40. En Argentina pertenece Buenos Aires. Igualmente en América Latina, Santiago de Chile, Lima, Medellín, Sao Paulo, Río de Janeiro. Las grandes capitales mundiales que luchan por el clima. Y el C40 en el 2010 fue un baluarte de las ciudades para enfrentar el cambio climático con la pregunta: ¿cómo queremos transformar nuestras ciudades? En el 2010, mi amigo el profesor Mohamed Yunus publicó su libro Un mundo de triple cero. Cero carbono, cero pobreza, cero exclusión. Y ese libro significó para mí el cambio radical de la Smart City tecnológica, de la Smart City de computadores, de la Smart City del silicio, de la Smart City de tecnocentrismo, que lleva muy a menudo a una sin salida, a una otra visión que sería el humanismo de la ciudad inteligente y más allá el humanismo de la ciudad simplemente, buscando que la inteligencia no sea en la tecnología,
sino sea ante todo en los ciudadanos y en las ciudadanas. Y a partir de allí desarrollé lo que le llamamos la teoría de los servicios para que las ciudades sean más acogedoras, no tanto por la tecnología, porque ningún semáforo, por más inteligente que sea, ningún software, por más inteligente que sea, ningún centro de control, por más inteligente que sea, va a poder resolver por sí solo el cambio climático, la lucha contra la pobreza y la lucha por más justicia social. En el 2015, cuando se firmó el Acuerdo de París, las ciudades se reunieron en París bajo la égida de la alcaldesa Ana Hidalgo con una conferencia 1000 alcaldes por el clima. Y ese fue el punto de quiebre en el cual la conciencia mundial sobre el clima tuvo la suficiente madurez para considerar que las ciudades era el lugar en el que había que transformarla si queremos efectivamente ganar la batalla por el clima. Nuestro querido amigo Jaime Lerner, el que fue alcalde de Curitiba, murió hace 2 años, decía: las ciudades son el corazón del problema, pero son las ciudades las que tienen la solución. Son las ciudades donde vive la mayoría de la gente hoy en día. Estoy delante de ustedes en Argentina. 90% de la población de Argentina vive en una ciudad. Prácticamente estamos llegando al punto máximo. El continente latinoamericano es el segundo subcontinente más urbanizado del mundo, 84.6. Solamente le gana de 1 punto el subcontinente de América del Norte. En Europa somos 75%. Pero ese cambio ha sido muy acelerado. Cuando yo salí de Colombia a los 20 años, país donde nací para estar en Francia, hace 45 años, habían 30% de urbanos y 70% de rurales. En 40 años se ha invertido. Hoy en día son menos de 30% de rurales y más de 70% de urbanos. Son las ciudades donde tenemos que ofrecer una alternativa en este siglo, que es el siglo del antropoceno, en el cual nuestra propia actividad humana en las ciudades está destruyendo los recursos que amenazan nuestra propia supervivencia al horizonte de 2070, 2100, si continuamos en el ritmo en que estamos. Por esa razón, a partir del 2016, propuse este concepto, la ciudad de los 15 minutos, como una manera de cambiar la vida en la ciudad, proponiendo no tanto tener más infraestructuras y más soluciones tecnológicas, sino sobre todo ofrecer servicios esenciales que permitan de ofrecer una calidad de vida suficiente para que hubiese la convergencia entre lucha por el clima y al mismo tiempo lucha por la economía y lucha por más inclusión social. El proyecto que lanzamos en París durante 3 años, del 2016 al 2019, permitió mostrar que sí era una vía viable. Y a partir del momento en que la alcaldesa de París tomó este concepto como su elemento clave de su campaña electoral, tuvimos la desgracia en marzo del 2020 de tener a nivel mundial el COVID, que nos mostró la potencia de la ciudad, porque las ciudades fueron silenciadas, tuvimos que estar en lockdown. Y a partir de allí las economías se cayeron, las actividades se cayeron. Pero mucha gente descubrió el vecino, la vecina, el parque cercano, lugares de comercio cercano. Mucha gente joven y mucha gente menos joven conoció cosas que nunca habían oído hablar, Skype, Zoom, Teams. Las familias comenzaron a verse un poco más. Entonces, el COVID, después de este cierre, generó una nueva manera de percibir cómo una proximidad generaba de pronto más vínculos sociales, más conocimiento de su barrio, y con respecto al trabajo, aprendimos a trabajar a distancia y aprendimos a desplazarnos menos obligadamente y a ganar de ese tiempo un tiempo más social, un tiempo más familiar. Milano, que fue el epicentro del COVID en Europa, el alcalde, mi amigo Giuseppe Sala, adoptó este concepto igualmente y luego, en julio de 2020, la Red Mundial de Ciudades, el C40, lo hizo para ser
el eje de su actividad desde ese momento hasta ahora. Mis libros que produje durante el COVID efectivamente fueron traducidos planetariamente en muchas lenguas y hoy en día presenta una estructuración de este concepto que ha sido apoyado por grandes organizaciones mundiales para no solamente ocupar una importante lugar frente a la lucha por el clima, por la economía y por la inclusión social, pero cosas también claves como la salud urbana. Hay que saber que el mundo urbano, la salud, es uno de los problemas más graves que estamos teniendo en este momento. La Organización Mundial de la Salud dice 80% del aire de las principales ciudades del mundo está viciado. Estamos respirando lo irrespirable. El nuevo asesino silencioso, silent killer, son los autos que emiten no tanto los gases de escape del CO2, sino las partículas finas, el dióxido de nitrógeno, que representan partículas de 2.5 hasta 1 microgramo y que se ingieren. No tengo mucho cabello, pero en uno solo de ellos caben 250 partículas. Su ingestión, que es completamente inodora e incolora, conlleva al cabo de varios años, 3, 5 años, enfermedades que hoy en día se han convertido en una fuente mayor de lo que significa la pérdida de la salud para los ciudadanos. La OMS ha mostrado, y los científicos, que el hecho de caminar, el hecho de hacer bicicleta, por lo menos 40 minutos por día, reduce de 12% las tasas de enfermedades y de muerte que pueden evitarse simplemente teniendo enfermedad, teniendo una práctica física. El sedentarismo, los que están en el auto todo el día, tienen tendencia igualmente a engordar, tienen tendencia a, ligado a la mala alimentación, enfermedades urbanas nuevas como la diabetes. Estamos hablando entonces de un concepto que se popularizó porque es multifacético y ofrece muchos diferentes elementos positivos que se tradujo ya no solamente en un concepto, sino en una metodología y en una práctica que permite hoy en día de servirle de guía a los alcaldes, alcaldesas, gobiernos locales en su implementación. Estos documentos, hoy lo hemos presentado aquí en este evento, el libro blanco traducido en español, el azul, que ofrece una guía de apoyo para transformar nuestras ciudades. Es el mismo en coreano y hoy en día tenemos una colección de explicación de cómo las ciudades del mundo se están transformando. La ONU lo dice muy simplemente en una sola frase: adoptar el concepto de la ciudad de 15 minutos para que las necesidades básicas sean satisfechas en proximidad, simplemente al alcance de la mano. UCLG lo dice igualmente: poder disminuir, reducir los desplazamientos obligados para acceder a servicios que son esenciales. Esto hace parte hoy en día del Pacto para el Futuro que se presentará a la ONU en septiembre próximo en New York. Las personas, el planeta y el gobierno. Entonces, el auge de la proximidad urbana, llevado por organizaciones mundiales como el C40, la ONU, UCLG, nuestra cátedra, abarcando alcaldes y alcaldesas en el mundo, nos ha permitido construir diferentes tipos de implementaciones en los 5 continentes con nombres completamente distintos, porque esto no es una doctrina, no se trata de imponer una serie de medidas, no se trata tampoco de tener una hoja con la que vamos a colocar una calificación para ver si al final somos o no somos una ciudad de 15 minutos. No, se trata de reconciliar la lucha por la sostenibilidad urbana con la calidad de vida. Hemos creado el Observatorio Mundial de la Proximidad Sostenible con estas organizaciones y hoy en día, después de haberlo lanzado luego de la Asamblea General de Naciones Unidas Hábitat en Kenia, hemos creado una serie de herramientas que nos permiten de federar
esta comunidad mundial alrededor del mundo. En mi último libro en inglés presento en su tercera parte, en cada continente, 3 experiencias distintas de realizaciones en curso en los continentes con diferentes tipos de ciudades. Estamos hablando de un diálogo que se ha creado a nivel mundial, no solamente sobre un modelo teórico, sino sobre las prácticas urbanas. La primera elemento al cual respondimos fue el cambio climático con la urbanización mundial. Es igualmente el efecto sistémico del cambio climático con la biodiversidad, con la impermeabilización de suelos. En América Latina, el cambio climático es una realidad con desastres que son permanentes y mucho más allá, que afectan el conjunto del continente. Hasta 300 millones de personas afectados directamente, y es el caso igualmente en Argentina. Ustedes lo viven cada vez con los veranos cada vez más fuertes, cada vez más secos, menos agua, y inviernos igualmente mucho más crudos. Y estas imágenes se han vuelto imágenes corrientes de lo que nos está pasando. Cuando yo estuve en México para uno de los congresos de Smart City Expo en Mérida, evocaba el hecho de que el turismo, que es muy frecuente en América Latina, con muchos hoteles cerca de la costa, es un turismo que no es sostenible. Y me decían, Carlos, necesitamos ese turismo, necesitamos los hoteles, porque aquí comemos mal, necesitamos economía del turismo. Y les decía, un día de estos, la naturaleza les va a pasar la cuenta por construir indebidamente, permanentemente grandes instalaciones. ¿Qué pasó en Acapulco? El 25 de octubre de 2023, el primer huracán de categoría 5, Otis, llegó a Acapulco y Acapulco fue destruida por ese huracán. El costo de la reconstrucción de Acapulco es de 3.5 billones de dólares. Esto podría seguirlo enumerando la lista de todo lo que está pasando, incluyendo en el mundo entero. Por esta razón, en América Latina, hay urgencia de cambiar de paradigma antes de que sea demasiado tarde. Si hay una palabra, no sé si será nueva para ustedes, pero que es indispensable, es la palabra habitabilidad. En América Latina, por la situación misma de los que no tienen casa, de la marginalidad, de las villas miseria, se centró muchas políticas urbanas hacia el alojamiento y se produjo muchísimo alojamiento sin servicios, muchísimas veces cada vez más lejos de los lugares más céntricos. Entonces hemos generado enormemente de construcciones de viviendas que son un techo y 4 paredes sin servicios, creando la dependencia frente al automóvil, y hemos olvidado la palabra habitabilidad. La habitabilidad es lo más importante hoy en día en el mundo urbano. La habitabilidad es decir que alojarse no es vivir en la ciudad. Habitar no es solo un techo. Habitabilidad es luchar por contra el cambio climático, por una economía local y por menos desigualdades que sea hoy en día en el mundo, de las grandes ciudades, de las pequeñas ciudades o del campo. ¿Cuál es el problema? El problema que tenemos en América Latina es que llevamos prácticamente un siglo viviendo de la misma manera. En 1913 se produjeron los primeros autos masivamente de Henry Ford, el modelo T. Desde los años 20, las ciudades se convirtieron en ciudades de nuevos centauros, que son los centautos. Cada uno de nosotros en América Latina se convirtió mitad humano, mitad auto. Se desarrolló una dependencia total frente a los autos. Las grandes compañías americanas de producción de automóviles en América Latina compraron lo esencial de vías ferroviarias, no para desarrollarlas, para desmontarlas. Lo que ha hecho que en América Latina es uno de los más grandes continentes sin vías férreas, porque fue el negocio de los autos, de los camiones, de las rutas, de las autopistas. Y esa es la realidad. También ocurrió en América del Norte, en Estados Unidos
y en Canadá, en el cual la desaparición de las vías férreas dio esencialmente a las ciudades la forma de los autos, el cemento y el concreto, y se especializaron las ciudades después de los años 30, cuando se promulgó la Carta de Atenas, diciendo la ciudad que tiene éxito es la ciudad que va rápido y es la ciudad que va lejos. Y esta es la forma mundial de las ciudades. Habitaciones cada vez más lejos, la gente más apiñada, autopistas, dobles, triples, en cambiadores. Le Corbusier estuvo en Argentina en 1929, lo explico en mi último libro. Y cuando estuvo en Argentina, Le Corbusier decía, ¿cómo es posible que hayan semáforos en las intersecciones de las calles, obligando a los autos a frenar? Cuando no debían haber autos, tendrían que ir raudos para que pueda la gente ir cada vez más rápido y cada vez más lejos a los lugares donde tiene que ir a concentrarse para su actividad. Se trabaja en un lado, se vive en otro lado, se hace acceso a las administraciones en otra parte, a la cultura en otra parte. En Argentina ustedes lo vivieron. Guillermo Domingo Laura, el ingeniero que fue en la dictadura encargado de construir las principales autopistas, él escribió un libro que se llama La ciudad arterial, en el que explicaba por qué había que construir en Buenos Aires 6 autopistas distintas que la atravesaran. La avenida 25 de Mayo, que va desde Ezeiza y que parte la ciudad en dos, creando esas zonas de marginalidad al sur de la autopista y una desigualdad sobre la manera de vivir. Lo hemos estudiado con mi equipo en Sorbonne durante el tiempo que hemos trabajado, más de un año en Buenos Aires, cuando aplicamos nuestros conceptos hacia allá. Entonces, simplemente nuestra lucha es por cortar esta dependencia enfermiza y de business con el mundo del automóvil, con los combustibles fósiles, de tener unos desplazamientos que sean de dignidad. No es posible que la gente se transporte 2, 3, 4 horas en malas condiciones en las horas de punta, que la ciudad se haya convertido en un sinónimo de estrés. Esta es la imagen de París, mi ciudad. En 1962 se construyó el más grande barrio de negocios de Europa en el oeste, pero la gente vive en el este y por lo tanto la ciudad está completamente desequilibrada en sus accesos. Este es Buenos Aires, igualmente el microcentro, la misma cosa. ¿Por qué las ciudades tienen la misma forma? Este es Ulan Bator, capital de Mongolia, el país del mundo con la menor densidad, donde el más grande imperio que la humanidad ha conocido en el siglo X y XI de Genghis Khan vivía en perfecta armonía con la naturaleza en nomadismo. ¿Por qué en Ulan Bator se vive con esta skyline como en cualquier otra de las ciudades, con la pobreza, con los tugurios? ¿Y por qué esta ciudad es, después de hace casi 20 años, la número 1 más polucionada en el mundo? Es porque estamos simplemente viviendo con la misma narrativa desde hace un siglo, porque hemos aceptado lo inaceptable. Por esto queremos cambiar la narrativa urbana y territorial para regenerar la humanidad que hemos perdido en las ciudades y que simplemente le hemos entregado las llaves de nuestra vida a los autos que nos manejan y que nos llevan de una parte a otra, que se convierten en un símbolo de estatus social con los cuales estamos perdiendo realmente nuestra dignidad, porque hasta para comprar un pan la gente tiene que tener un auto y tiene que tener la autopista más cercana. Hoy en día necesitamos reinventar la proximidad como un generador de economía, de vínculo social y que al mismo tiempo a nivel de la ecología nos permita ofrecer una buena visión sobre los impactos sistémicos que tenemos. Por esa razón, el mundo del 000 del profesor Yunus era completamente visionario cuando tuvo el premio Nobel. Y más recientemente tengo el honor de trabajar con mi equipo, con el premio Nobel Paul Krugman. En 1992, el profesor Krugman recibió el premio Nobel por la nueva economía geográfica, el nearshoring, que quiere decir relocalizar la producción en vez de hacer permanentemente el offshore. ¿Por qué tiene que ser China siempre la fábrica del mundo? Corea del Sur y Taiwán, la fábrica de semiconductores del mundo. India, Bangalore, la fábrica del código, del software del mundo. El Magrebí, la fábrica de textiles y ahora de call center.
El profesor Krugman decía, el offshore va a llevar a deshumanizar nuestras regiones, nuestros territorios. Nos vamos a convertir en importadores de productos manufacturados hechos en China, traídos por barcos y que están perdiendo la utilización de nuestras materias primas locales y de los circuitos locales, de nuestros propios conocimientos y tradiciones de aprendizaje. Entonces, hoy en día queremos reinventar la proximidad con el mundo de 000, con la nueva economía geográfica del profesor Krugman aplicado a la proximidad. Estamos hablando de la nueva economía geográfica de la proximidad sostenible. Estamos hablando de recuperar lo que hemos perdido, el tiempo. Los griegos tenían 3 tiempos. El cronos, que es el tiempo del reloj. El kairos, que era el tiempo de la invención, de la creatividad. Y el aion, que era el tiempo de la inmanencia, del vínculo con el cosmos, con la espiritualidad, cualesquiera que sea. El mundo moderno, esta vida de viajes permanentes, desde levantarse temprano, de llegar tarde, de no ver a la familia, de no ver a los hijos, de no tener socialidad, ha hecho que hemos perdido el kairos, hemos perdido el aion, nos quedamos solamente con el cronos, nos quedamos solamente con el reloj atado a la muñeca. Todo el mundo aquí tiene la hora, pero nadie tiene tiempo. Nadie tiene tiempo para vivir. La pregunta fundamental que nos hacemos con la ciudad de los 15 minutos es ¿en qué ciudad queremos vivir? Esta es la respuesta. Alcalde, intendente, gobernadores, presidentes, ¿qué ciudad quieren dejar como legado? ¿La misma ciudad de hace un siglo? Para los autos, con autopistas, pestilente, con aire sin agua, ahora cada vez más. Mi ciudad donde yo, del país en el que nací, Colombia, Bogotá, 9 millones de habitantes, está sin agua. Lleva un mes en racionamiento. Montevideo, al frente, estuvo sin agua igualmente. ¿En qué ciudad queremos vivir? Nosotros le decimos a los poderes públicos, a ustedes, alcaldes, intendentes, la política pública hoy en día tiene que tener la calidad de vida como eje central. ¿Y qué es la calidad de vida? La calidad de vida es reunir en el siglo XXI lo que el siglo XX separó. El siglo XX separó las funciones sociales colocándole en lugares distintos y para pasar de una a otra toca desplazarse. Entonces, esos largos desplazamientos, esa fiebre constructiva, pasamos en permanencia construyendo cada vez más lejos. Edificios que sirven solamente para una actividad. Un edificio que se construye tiene en promedio un uso de menos de 40%. 60% del edificio está cerrado porque es monofuncional. Porque ese era el business model de los promotores del desarrollo inmobiliario, para poder construir más edificios. Entonces, construimos más y más y más, pero se utiliza poco. Entonces, tenemos que cambiar ese modelo, porque nos hemos deshumanizado y muchas de las pérdidas de interacciones sociales se traducen por buscar el chivo expiatorio que va a ser el que viene del extranjero, el que no habla la misma lengua, el que tiene el piel de color diferente, y nos estamos perdiendo hoy en día en lo que significa las ciudades, y lo vemos muy bien en lo que está pasando en nuestros países. Esto es una clásica ciudad separada en cual los colores están de un lado al otro. Hoy en día necesitamos juntar esos colores, necesitamos juntarlos en toda parte y en todo lugar. Esto es una colorización hecha por nuestro equipo de una ciudad muy linda de Francia, del sur, Tolosa, espectacular, lindísima. En azul, en el centro, todo el mundo tiene servicios, pero a 10 kilómetros, 20, 50 kilómetros, rojo. No hay servicios, es solamente alojamiento. Esta es Bogotá. En el suroeste de Bogotá vive 1/3 de la población de 9 millones de habitantes, pero el trabajo está al otro extremo de la ciudad. Y en esos barrios de 3 millones de habitantes superpoblados está la gente pobre con pocos ingresos de estrato 1. Y es allí donde la gente no tiene educación. Esto no es ideología ni política, estos son cifras, porque yo soy científico y trabajamos con cifras. En esas zonas superpobladas de bajos ingresos, la gente no tiene acceso a la educación. Y los estratos de salario están completamente distintos.
Entonces, si estudiamos científicamente cómo la gente va a trabajar, a estudiar, a acceder a la salud, a la recreación y cultura, esos lugares superpoblados de gente pobre, entre 90 y 120 minutos para acceder a un lugar para poder tener esos servicios. Entre 90 y 120 minutos. Lo que hace que se produzcan estos isócronos, que son las líneas gruesas del sur-oeste hacia el noreste, que significa millones de personas que se van a desplazar 2, 3, 4 horas diarias en esas circunstancias. Entonces nosotros nos inspiramos en todo ese trabajo del humanismo urbano desde hace mucho tiempo, Jane Jacobs, para decir tenemos que desarrollar una política integrativa. Jane Jacobs, la madre de todas las batallas urbanas del humanismo, que creó la palabra living city, ciudades vivas, decía, una ciudad está viva cuando en cualquier momento y en cualquier lugar puedo acceder a muchos servicios sin tener que depender de un coche. Eso es la ciudad de los 15 minutos. Es ofrecer una nueva circularidad social. Los colores son 6, el alojamiento, pero el trabajo, las compras, el acceso a los recursos primarios, la salud, o sea, el bienestar, la cultura y la educación y el esparcimiento. Nosotros hemos aplicado un color a cada función social y queremos no separarlos, sino que queremos juntarlos. Y queremos juntarlos en toda parte y en todo lugar de la ciudad. Hemos creado 3 nuevos indicadores de calidad de vida. El indicador de vida individual, personal, familiar. El segundo de sociabilidad con mis vecinos y mis colegas de trabajo. Y el tercero, mi ecología cotidiana en la ciudad, mi huella de CO2 y la alteridad con aquellos que no conozco. Y queremos que esta organización policéntrica cambie la forma de la ciudad. No como una varita mágica, sino como un programa que nos convierta con ustedes, alcaldes, intendentes, gobernadores, en los nuevos pintores modernos del siglo XXI. Tuvimos pintores del siglo XX que colocaron la pintura separada en lugares distintos. Nosotros somos los nuevos pintores del siglo XXI para juntar los colores 2, 3, 4, 5 en una hoja de ruta que lo llamamos un plan de ordenamiento territorial o un plan urbano territorial, para crear en toda parte de la ciudad ese nuevo arco iris de la alta calidad de vida social, que es la mezcla de las funciones para que en un lugar yo pueda acceder a comercios, a médicos, a escuela, a cines, a teatro, a espacio público, diversión, un alojamiento de calidad y poder trabajar igualmente disminuyendo en la medida de lo posible los desplazamientos obligados. Y esto lo llamamos la alta calidad de vida social, la alta calidad de la proximidad de multiservicios. Y las proximidades no son las mismas para la gente que vive en un lugar. Un joven, una persona embarazada, una pareja con hijos, una pareja sin hijos, una persona mayor en buena salud, una persona mayor en mala salud, no tienen la misma proximidad. Un joven quiere tener tal vez equipos deportivos y un bar. Una persona embarazada quiere probablemente tener más bien un servicio médico de proximidad, una persona de edad de mala salud, enfermería. Entonces, tenemos que identificar quién vive ahora, mañana, pasado mañana, con la ciencia, con la demografía, proyectarse para poder comprender los servicios indispensables de hoy, de mañana y de pasado, porque la proximidad no será la misma para los unos y para los otros en función de quién vive allí. Por esa razón, hemos creado una serie de herramientas que nos permiten pensar en barrios felices con una plataforma digital, con la ciencia, las matemáticas, las ciencias de la computación, la geociencia, para identificar lo que tenemos y lo que no tenemos y cómo podemos obtenerlo y tener igualmente la opinión de aquellos que viven hoy allí y saber cómo pueden aceptar este cambio. Por eso hicimos igualmente el fresco de las proximidades, que fue el objeto del taller que hemos hecho esta tarde con la asistencia de muchos de ustedes, alcaldes. Estas son herramientas que hemos construido, digitales, y hoy en día nos permiten acompañar la transformación de nuestras ciudades con la ciencia. No se trata de gobernar simplemente con un dedito diciendo
¿Qué voy a colocar por aquí? ¿Qué voy a colocar por allá? Salir del clientelismo, del amiguismo, meterle ciencia a la política y al manejo de lo que necesitamos como recursos para reequilibrar la ciudad. Comprender que nuestras ciudades están desequilibradas, que nuestros territorios, que cualesquiera que sea la forma de la ciudad, han sido más de 70 años de una ciudad sacrificada y que hoy en día con la ciencia podemos salir del sacrificio para humanizarla. Y esta es la hoja de ruta que hemos aplicado. Esto lo hemos hecho en Buenos Aires, lo hemos hecho en muchas ciudades del mundo, ofreciendo realmente elementos de manejo y de transformación de la ciudad que sean poderosas, lo que yo llamo entrar en el manejo de la ciudad con el urbanismo del siglo XXI. Es una visión, es una metodología y hay muchas diferentes implementaciones. En mi ciudad, París está desequilibrada, aunque es muy bonita. La gente trabaja al oeste, pero vive al este. El tiempo de transporte es demasiado importante. La vivienda social está concentrada en un lugar de la ciudad, en el noreste, no en el oeste. Entonces hemos aplicado esta política. ¿Por qué la gente, 1.200.000 personas, atraviesa la ciudad de este a oeste todos los días? Lo estamos cambiando. Estamos cambiando con una poderosa hoja de ruta para convertir los lugares monofuncionales del oeste en lugares multifuncionales, para que haya por toda parte lugares de uso mixto, para crear nuevos barrios, nuevas centralidades. La palabra clave es reequilibrar nuestra habitabilidad, utilizar los edificios que existen, reutilizarlos con estas multifuncionalidades. Y lo más importante, hemos votado en mayo del 2023 un nuevo plan urbano bioclimático que es válido para los próximos 10 o 15 años y que es la victoria más importante de la que yo puedo enorgullecerme, el París bioclimático, que considera esta política no como calles verdes, no como más bicicletas, no como más vegetalización, no, una verdadera política que para los próximos 15 años ofrecerá una coherencia a todo lo que estamos haciendo y que representa una profunda transformación de la ciudad en la manera de vivir a nivel de la ecología, a nivel de la economía y a nivel de la participación ciudadana. Muchas gracias.